quedado acá en la última clase, habrán visto algunas actividades que se subieron a la plataforma. La doctora Cintia Bongers es la encargada de esa actividad. Más o menos me estuvo comentando, estuve viendo la gente que entró, las respuestas. Yo les pediría, por favor, que entren y contesten. Vamos a trabajar también de esa forma para poder tener un mayor contacto. Vamos a ir poniendo por ahora de a una pregunta. O sea, vamos a ir poniendo de a una, un poco motivando, para repasar, para ver lo que habíamos dado. Todas las preguntas tienen que ver con lo que ya fuimos viendo en las clases. La primera pregunta fue sobre colapso o atelectasia, creo. Ya creo que hay subida una segunda pregunta y ya hay un banco de preguntas que se van a ir subiendo y yo les voy a pedir que vayan participando, que vayan entrando a la plataforma, que vean. Es una manera también nosotros de poder ver las dudas que ustedes tengan. Si por ahí hay algún tema, nosotros vamos haciendo un rastreo de las respuestas, cuántas correctas, cuántas no están correctas, o hacia dónde apuntaron las respuestas, quizás por algún malentendido o algo que haya que ajustar. Así que les pediría que participen, que se integren a esa actividad, porque eso va a redundar en beneficio de todos, de ustedes y de nosotros. Cualquier pregunta me la hacen, yo les voy a ir contestando, o por plataforma lo mismo. La doctora Bongers es un poco la que maneja la parte de plataforma y demás, con el tema de los power y todo lo que tiene que ver con esa cuestión. Pero pueden subir en la plataforma, de igual manera yo también estoy participando y veo lo que ustedes preguntan o lo que ustedes contestan. Así que iniciaremos esa actividad ya un poco también haciendo una especie de repaso para la ERA, que todavía no tenemos fecha. Yo ya planteé, me tienen que contestar a ver que me confirmen una fecha en que no se les superponga a ustedes con otras evaluaciones ni con otras actividades, y después sí, fijaremos ya la fecha. Vamos a continuar entonces viendo la patología del tórax, desde el punto de vista radiológico, por supuesto. Habíamos visto, si ustedes recuerdan, no voy a volver a hablar de eso, nada más que para ponernos en sitio, digamos, las hipertransparencias. Habíamos visto el enfisema pulmonar, que era un poco así lo más representativo de una hipertransparencia o una hiperclaridad, patrón destructivo, si ustedes quieren llamarlo. Recordando que la hiperclaridad o la hipertransparencia nos va a dar un patrón visual más radiolúcido, hipertransparente, más radiolúcido, más radiotransparente, es decir, vamos a encontrarnos con pulmones más negros, porque va a haber una mayor cantidad de aire. Si además tenemos en cuenta que en alguna de estas patologías, por no decir todas, hay de alguna manera destrucción del parénquima pulmonar, las podemos categorizar como dentro de ese cuarto patrón que habíamos comentado, PPP, patrones patológicos pulmonares, como el patrón destructivo. Habíamos visto entonces el enfisema, después vamos a volver un poco más a esto cuando veamos el tema de cavidades. No sé si hoy o mañana lo hablaremos de eso, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Y ahí cuando hablemos de cavidades, vamos a hablar de bulla, por supuesto, porque es uno de los ejemplos más típicos de cavidad, y vamos a volver a tocar lo que tiene que ver con enfisema. El otro ejemplo que habíamos puesto, si ustedes recuerdan, pongo un momentito la imagen, de hiperclaridad o de hipertransparencia o de hemitórax más negro, era el del neumotórax. Sobre todo en neumotórax bien establecidos, es decir, bien evidentes. Recuerden que dijimos que el neumotórax era la presencia de aire en el espacio pleural. Quiero rescatar un poco el concepto de espacio pleural y que nos ubiquemos en ese espacio pleural. Un espacio virtual en condiciones normales, que está delimitado por las dos hojas pleurales, por la pleura visceral en relación directa con el pulmón y la pleura parietal en relación estrecha con la pared torácica. Decíamos que en condiciones normales, en ese espacio pleural virtual, en condiciones habituales, hay una pequeñísima cantidad de líquido normal que va a actuar como si fuera un lubricante para evitar los roces o los choques o los frotes pleurales
en relación a los movimientos respiratorios. Ahora, cuando ese espacio pleural que decíamos es virtual en condiciones normales, se vuelve real, va a ser patológico. Y se va a volver real cuando hay presencia de dos elementos. Por un lado, lo que vimos la vez pasada, acá, aire en el espacio pleural, el neumotórax, ejemplo de patrón destructivo, y la otra situación patológica de ese espacio pleural va a ser cuando se acumula líquido. Y acá ustedes tienen una primera imagen para comenzar con nuestro tema de hoy, que es la presencia de derrame pleural. ¿Qué es un derrame pleural? Líquido ubicado en el espacio pleural. No es una patología pulmonar, que quede claro, es una patología pleural, que me va a cursar con una densidad totalmente inversa a la del neumotórax. En el neumotórax vemos el tórax más negro, porque hay aire, mayor cantidad, o vacío si ustedes quieren. El derrame pleural, y acá tienen un ejemplo, y después vamos a tener casos de repaso y demás. El derrame pleural lo vamos a ver muy blanco, muy denso, muy radiopaco, porque se va a acumular líquido. Entre las dos patologías pleurales más características, es decir, el neumotórax y el derrame pleural es muchísimo más frecuente que el hecho de encontrarnos con un neumotórax. Fíjense que el derrame pleural, antes de ir a la imagen vamos a ubicarnos un poquito. El derrame pleural puede considerarse como una patología en sí misma, es decir, el síndrome de derrame pleural. O también puede ser secundario o consecuente a otras patologías. Es decir, puede actuar como una enfermedad, decíamos, en sí misma, o puede aparecer como un signo de otras enfermedades o de otras afectaciones. Vamos a hablar, por ejemplo, de derrames pleurales paraneumónicos, el que aparece como respuesta o como reacción pleural a un proceso infeccioso pulmonar, a una neumonía. Va a ser un derrame pleural paraneumónico. Podemos tener derrames pleurales paraneoplásicos. El paciente que tiene una patología tumoral, ya sea, por supuesto maligna, pero ya sea primitiva o secundaria o metastásica, que la pleura o el espacio pleural reacciona manteniendo o guardando líquido. Podemos tener un derrame pleural secundario a una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. También vamos a tener líquido en el espacio pleural, pero de origen cardíaco, por una alteración, por una insuficiencia cardíaca, porque ese corazón no puede cubrir las necesidades fisiológicas de bombear sangre para mantener un volumen minuto adecuado. Esto lo vamos a ver detalladamente cuando veamos la patología cardiovascular también. Es decir, al derrame pleural hay muchas formas de categorizarlo o de clasificarlo. Le contesto a Esteban porque subió una pregunta al chat sobre la fecha de la era. Yo ya hablé de eso cuando comenzamos, hace un momento. De igual manera, si todavía no estabas, Esteban, lo que les había comentado es que yo ya hice el pedido, porque así tenemos que manejarnos, de una fecha probable. Todavía no tuve respuesta, lo único que yo tengo que avisar cuando nosotros vayamos finalizando este módulo para poder evaluar. Y lo que yo siempre pido a la gente que organiza y demás, el tema de que no se superponga con otras evaluaciones. Tengo otra pregunta de Santiago, ¿cómo sería lo de la capilaridad? Yo no hablé todavía de eso. Yo ni mencioné la capilaridad ni nada por el estilo. No se me apuren, ya vamos a ir llegando a todas estas cuestiones. Estamos tratando primero de categorizar, primero de definir qué es un derrame pleural y categorizarlo. ¿Cuál es el origen? Otra manera de poder categorizarlo es en el volumen del derrame pleural. Por ejemplo, si a mí me ocupa 1/3 del hemitórax, vamos, como un caso que ya vamos a ver enseguida, les pongo un momentito para graficar y después volvemos. Fíjense esta imagen,
1/3 del hemitórax, vamos a tener un derrame pleural leve. Algunos hablan de grado 1. Podemos pasar a este otro. Fíjense que ya está más comprometido el hemitórax, hablando de un derrame pleural moderado o de grado 2, si ustedes quieren. También se lo puede evaluar en grados numéricamente. O el caso más significativo, más comprometedor para el paciente, donde tenemos una gran cantidad de líquido libre en el espacio pleural y me deja o me vuelve radiodenso o radiopaco todo el hemitórax. Ahí hablaremos de un derrame pleural severo o grado 3. Otra manera de poder categorizarlo. También se puede categorizar según cuál es el líquido que está acumulándose en ese espacio pleural. Puede ser un derrame pleural, por ejemplo, inflamatorio, exudado inflamatorio. Puede ser un derrame pleural purulento, o piógeno, o un piotórax, cuando el líquido que se acumula es contenido purulento. Seguramente ustedes se imaginarán secundarios a procesos infecciosos significativos. Tenemos el derrame pleural en el que encontramos sangre, por ejemplo, un derrame pleural hemático o hemorrágico, o también lo vamos a llamar hemotórax, sangre en tórax, en espacio pleural. Secundario a las patologías traumáticas, seguramente. Si bien nosotros radiológicamente no podemos saber a ciencia cierta si el líquido que estamos acumulando en este paciente es exudado, es sangre, es pus, etc. Va a depender de la clínica o va a depender, por ejemplo, si nosotros al paciente le hacemos una tomografía computada. ¿Se acuerdan que la tomografía computada tiene esa escala de unidades Hounsfield? Que a mí me va a saber decir si eso que veo ahí es líquido y dentro de los líquidos, ¿a qué categoría de líquidos pertenece? ¿A un exudado? ¿A pus? ¿A sangre? Etcétera. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuáles son los signos? Yo les diría que de todas las opacidades que nos vamos a encontrar en el tórax, la más opaca, la más densa, la más blanca, es la del derrame pleural. Y otra cuestión, opacidad marcada y homogénea. ¿Qué quiere decir homogénea? Fíjense este hemitórax, totalmente parejo en su densidad. No tenemos zonas como sí podemos tener en una neumonía o en una telectasia, no tanto, pero también. Tenemos zonas más y otras menos densas. Fíjense que acá en el derrame pleural, en este caso del hemitórax derecho, la opacidad es absolutamente homogénea, pareja. Eso hace que cuando muchas veces hablamos de derrame pleural, o ustedes escuchen hablar, o lean un informe, o lo que fuera, les hable en la descripción como un borramiento o un velamiento. Ese término velamiento es casi exclusivo de un derrame pleural. ¿Por qué velamiento? Porque fíjense, es como si yo cubriera, velara toda esa zona, todo ese hemitórax, con un velo, justamente con un lienzo. Yo lo tapo, lo cubro, lo velo. ¿De acuerdo? A eso se refiere cuando hablamos de velamiento del hemitórax. Fíjense que esta palabra velamiento también viene de la acepción antigua del velatorio o del velorio de los muertos. Por ahí se piensa que el velorio viene de velas, porque a los cadáveres en exposición o no se los ponía rodeado de velas. Algunos hablan que la etimología de la palabra velorio o velatorio es esa. Otros a lo siguiente, a que antiguamente el cadáver no era expuesto directamente, se lo cubría con un velo semitransparente. De ahí lo de velorio o velatorio o lo están velando. En el caso nuestro, por supuesto, no tenemos esa acepción, pero sí lo de velamiento, lo de cubrir con un velo. Es como que yo, más que un velo, pusiera un lienzo opaco que me evita que yo vea nada de lo que hay por detrás. Es como si yo envolviera con un lienzo ese hemitórax. ¿Estamos hasta acá? ¿No hay ninguna pregunta?
o algo que no esté claro, algo que haya dudas para volver a explicarlo o detenernos. No quiero ir muy rápido para que se entienda. Un término que prácticamente define al derrame pleural, entonces, el develamiento. ¿Cuál es el otro término que ustedes lo van a encontrar frecuentemente? El término, hablamos de un borramiento. Borramiento. ¿Por qué? Porque es como, y fíjense en la imagen, es como si yo borrara todas las estructuras. No veo nada. Veo absolutamente oportunidades. Y afortunadamente es muy representativa, es muy característica. Fíjense que la homogeneidad y la opacidad es muy marcada. Inclusive en grados muy marcados de una gran cantidad de líquido, fíjense que las imágenes del mediastino o las estructuras del mediastino las vamos a encontrar rechazadas hacia el lado opuesto, desplazadas en sentido contralateral, porque al derrame pleural se lo considera como una patología ocupante. Fíjense que me está ocupando un espacio que en condiciones reales no existe, o en condiciones normales. Entonces es como que se tienen que reacomodar las estructuras y el mediastino se empuja hacia el otro lado. Totalmente diferente, y pongo como punto diferencial, después cuando trabajemos sobre casos lo vamos a ver, con la atelectasia de todo un pulmón. Fíjense que la atelectasia o el colapso de todo un pulmón me achica el volumen del pulmón. Por lo tanto, recuerden que habíamos dicho que me retraía el mediastino hacia el lado de la lesión. O también hablábamos, recuerdan, de un desplazamiento homolateral del mediastino. O ipsolateral. ¿Qué quiere decir ipsolateral u homolateral? Mediastino hacia el mismo lado de la lesión. En el caso de un derrame pleural masivo, el desplazamiento del mediastino, si lo hubiera, va a ser contralateral. Es decir, el derrame pleural masivo me empuja el mediastino hacia el lado contrario. Lógicamente, va a tener una traducción clínica muy característica a la percusión, a la auscultación, etc. Fíjense que si ustedes prestaron atención a todo lo que les fui hablando de derrame pleural desde que comenzamos nuestra charla de hoy, yo siempre me refería al derrame pleural como una patología del hemitórax. Yo les dije aumento de la opacidad en el hemitórax afectado, homogeneidad del hemitórax. Yo nunca les hablé de pulmón. Eso que quede bien marcado. ¿Por qué? Porque el derrame pleural, y retomo lo que dije al principio, no es una patología pulmonar, es una patología torácica, sí, pero es pleural. Entonces no vamos a hablar nunca de un derrame pleural en el pulmón derecho, como en este caso, por ejemplo. Por favor, no digamos esa barbaridad. Nosotros acá vamos a hablar de un derrame pleural del hemitórax derecho. ¿Se entiende la diferencia? Si yo utilizo esas palabras, hemitórax, derecho o izquierdo, yo estoy haciendo referencia a la posibilidad de que ese líquido esté en cualquiera de las estructuras del hemitórax. Por ejemplo, el espacio pleural. Pero si yo digo del pulmón derecho, yo estoy ubicando a mi patología en el pulmón derecho y no en otro lugar. Y esta patología no es pulmonar, es pleural. Eso que quede clarito. ¿De acuerdo? Y fíjense lo otro que tenemos acá. Una imagen muy densa, pero que tiene un límite. Y yo les diría un límite bastante definido, bastante marcado. Obviamente, este paciente que ustedes están viendo acá, su radiografía, está de pie. Si yo no lo tengo de pie al paciente para hacer la radiografía, si no lo posiciono de pie, no voy a poder jugar con la gravedad para que el derrame vaya a la parte más baja, porque el líquido es más pesado. Si el paciente no se puede poner de pie, lo vamos a sentar.
Si no se puede sentar porque es un paciente que está internado, que está encamado, etcétera, bueno, tratamos de incorporarlo y sostenerlo con el tórax en una posición de verticalidad justamente para poder marcar el derrame si lo tuviera. Si no se puede, bueno, hacemos lo que podemos y ya tendremos en cuenta, ahora vamos a ver otras cuestiones para poder ubicar ese líquido en el espacio pleural. Les decía de este límite, que acá está marcado con estas líneas de puntos, con esta línea de puntos colorados. Fíjense que esta zona que está acá, en esta zona yo veo el pulmón, porque el velamiento o el borramiento llegó hasta este límite solamente. Esto es lo que va a determinar lo que vamos a llamar el signo del menisco. El signo del menisco. El signo del menisco es un signo característico, radiológico del derrame pleural. Este líquido asciende por capilaridad. Acá va un poco la respuesta a la pregunta que hoy me hacían. ¿Qué es por capilaridad? La situación dentro de un espacio cerrado que yo pongo líquido y me marca el nivel hasta dónde llega el líquido. Piensen en un tubo de ensayo, más bien pequeño, y voy poniendo líquido. Fíjense que si miro en detalle, el tubo de ensayo es redondo, es circular. El nivel del líquido que yo ponga, más todavía si ese líquido no es muy liviano, muy ligero, si es más bien espeso, el límite no es absolutamente recto. Tiene esa ligera curvatura con concavidad superior. Tiene, ya os contesto un segundito las preguntas, tiene ese signo del menisco. ¿Por qué? Porque todo líquido en un espacio cerrado, cuando voy agregando o va aumentando la cantidad de líquido en ese espacio cerrado o limitado, asciende por capilaridad, es decir, es como que va trepando el líquido. A diferencia de lo que vamos a ver un poquito más adelante, cuando no es un espacio cerrado. Ahí no vamos a hablar de menisco. Vamos a hablar de nivel hidroaéreo, que es otra cuestión, pero no me quiero meter en esa todavía. Por ahora estamos con el signo del menisco. Y antes de contestar a las preguntas, para que no se me vaya la idea, yo les dije, signo del menisco es un signo radiológico o imagenológico, si ustedes quieren, del derrame pleural. Diferenciémoslo de un signo. Ya contesto las preguntas, pero acá en el chat pongo otro signo que se llama línea de Damoiseau. Así. En honor a un estudioso de la medicina de origen francés, de hace muchos años. Línea de Damoiseau. La línea de Damoiseau es un signo clínico, sobre todo percutorio. Si ustedes percuten el tórax de un paciente normal, como se hace protocolizadamente, hay distintas zonas distintos métodos de percusión, vamos al más clásico, percuto todo un hemitórax de arriba hacia abajo, percuto todo el otro hemitórax de arriba hacia abajo, preferentemente desde la espalda, y comparo. Fíjense que el sonido o la percusión de un tórax normal es sonoro. Yo golpeo, percuto, y yo siento, me da la sensación del aire de adentro o del vacío. Es como si yo percutiera un globo inflado con aire. Fíjense, hagan de cuenta que tenemos un globo de látex inflado con aire y golpeo el globo. Tiene una sonoridad determinada. Eso es lo normal. ¿Qué pasa con un paciente que tiene un derrame pleural? Ya voy a las preguntas enseguida. A este paciente, por ejemplo, hipotéticamente vamos a percutirlo. Si yo percuto este hemitórax izquierdo de arriba hacia abajo, desde la pared posterior, voy a tener seguramente una sonoridad en todo el territorio del hemitórax, porque hay aire, no hay otra cosa. Si voy a este, voy a empezar a percutir desde arriba,
Voy a tener sonoridad, voy bajando, sigo teniendo sonoridad, bajo, sigo teniendo sonoridad, pero de golpe, a este nivel, me cambió lo que yo estoy sintiendo en la percusión. Voy a pasar de la sonoridad a la matidez. ¿Qué es la matidez? Cuando yo percuto, cuando yo golpeo sobre alguna estructura densa, el hígado, por ejemplo, la matidez hepática. Si yo les dije que cuando tenemos aire es como si percutiéramos o golpeáramos un globo de látex inflado con aire, la matidez o la sensación de la percusión sobre este derrame pleural es como si yo percutiera o golpeara sobre un globo de látex pero inflado con agua. Ese límite generalmente definido entre la sonoridad y la matidez es lo que nosotros vamos a llamar línea de Damoiseau. Es un signo clínico, no un síntoma, ¿eh? Porque el paciente no nos dice dónde tengo la línea de Damoiseau. Nosotros cuando lo revisamos y lo percutimos, notamos sonoridad, matidez. Ahí marcamos la línea de Damoiseau. Equivocadamente, muchas veces, cuando vemos una radiografía, decimos la línea de Damoiseau. No. Para nosotros, en imágenes, es el signo del menisco, por la forma de menisco que tiene. El término de línea de Damoiseau, les vuelvo a recordar, es una referencia a la clínica, a la semiología que podemos hacer con este paciente. Ahora sí, vamos a ver las preguntas, que tengo varias. A ver un momentito. ¿El derrame pleural puede ocasionar una atelectasia? Habitualmente no lo hace, salvo que el derrame pleural sea muy marcado, con un líquido, un contenido espeso, denso, entonces me puede comprimir el pulmón, pero no sería una atelectasia, sería un colapso. ¿Recuerden? La atelectasia era el colapso obstructivo, y ese colapso pulmonar que eventualmente se pudiera producir, no va a ser por una obstrucción de la vía aérea, va a ser por una compresión que está viniendo desde el espacio pleural. Sería un colapso compresivo, que es otro tipo de colapso. No es lo que habitualmente sucede, ¿eh? Pero está muy buena la pregunta y por eso les aclaro. Otra pregunta de Fabio. ¿El volumen mínimo para ya marcar el derrame se lo identifica también en la TC? En la TC puedo tener evidencia de derrame con menor cantidad de líquido, por la definición del método. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a encontrar, radiológicamente hablando, ya presencia de un derrame pleural en una radiografía de tórax, en proyección de frente, un tórax simple, digamos, cuando vamos a tener borramiento de los senos costofrénicos laterales, que son los más inferiores en la proyección de frente? Ya voy a ir a la segunda imagen, pero ya les comento esto. Para que se me borren o se me velen los senos costofrénicos laterales, hablamos de un derrame pleural mínimo, ínfimo, hace falta aproximadamente entre 200 y 250 centímetros cúbicos de líquido en el espacio pleural. ¿De acuerdo? Para tener una idea, ¿cuánto es 200 o 250 centímetros cúbicos? El volumen de este vaso. No lo que está cargado de jugo de naranja, ¿eh? No. La capacidad total de un vaso común de mesa es de 1/4 de litro, de 250 centímetros cúbicos, o lo que sería lo mismo decir 250 mililitros. Ustedes me dirán, ¿tanta cantidad de líquido para que se borren los senos costofrénicos? Por supuesto, porque para que se borren y ascienda el líquido por capilaridad a nivel de ambos senos costofrénicos, derecho e izquierdo, el líquido ya me tiene que ocupar todo el espacio subpleural, es decir, el espacio pleural que está por debajo de ambos pulmones y del mediastino, sobre el diafragma. Entonces, fíjense que ya hablamos de una cantidad interesante de líquido. ¿Cuál va a ser, y eso yo ya les comenté en la normalidad, cuál va a ser el punto anatómico en una radiografía de tórax donde primero vamos a poder detectar un derrame pleural? El seno costofrénico posterior.
Por lo tanto, en estos casos sería imprescindible una radiografía de tórax en proyección de perfil. ¿De acuerdo? En el frente, los puntos más declives son ambos senos costofrénicos laterales. Pero si yo al paciente lo pongo de perfil, voy a ver que el seno costofrénico posterior es anatómica y realmente el punto más bajo. A ver qué otra pregunta. Volumen mínimo para ya marcar el derrame. Bueno, lo que hablábamos. ¿Podría repetir el signo del menisco, por favor? Sí, cómo no. Si no quedó claro, lo volvemos a decir. El signo del menisco es radiológicamente la confirmación de derrame pleural. ¿Por qué signo del menisco? Porque si el líquido está libre dentro del espacio pleural, el límite superior, el borde superior es curvo, cóncavo hacia arriba. Recuerden, por favor, no confundamos lo que es concavidad con lo que es convexidad. ¿De acuerdo? La línea de Damoiseau, me pregunta Esteban, sería en donde cambia de sonoro a mate. Exactamente. La línea de Damoiseau clínicamente es lo mismo que el signo del menisco radiológicamente. Es decir, lo mismo, pero visto desde dos disciplinas distintas, desde la semiología y desde la imagen. ¿Cuántos, me pregunta Leticia, cuántos centímetros de líquido hay en el derrame severo? Depende del tamaño del tórax, depende del tamaño de la constitución física del paciente. Pero fíjense que en un derrame severo pueden llegar a haber, depende del tipo de líquido también, 2 o 3 litros de líquido en el espacio pleural. Profe. A ver, tengo otra pregunta de Lucas. ¿La radiografía de perfil se puede tomar para saber la curva de Damoiseau por su forma de parábola? Sí, puede ser, pero la línea de Damoiseau es clínica, es semiológica. El signo del menisco, sí radiológicamente. ¿Estamos? No nos confundamos. Por eso quise diferenciar. Signo del menisco es imagenológico, línea de Damoiseau es semiológica o clínica, si ustedes quieren. ¿Había alguna pregunta? ¿Alguien me parece que abrió el micrófono? Profe, ¿no era que la línea de Damoiseau y el signo del menisco tenían concavidades diferentes, digamos? Uno tenía concavidad hacia abajo, digamos, era una convexa hacia abajo y la otra cóncava hacia arriba, no sé cómo. Radiológicamente, si el líquido asciende por capilaridad, es cóncava. La línea de Damoiseau, clínica, depende cómo la tomes o dónde la tomes. Yo les dije pared posterior, puede ser pared lateral, puede ser pared anterior, puede no tener la misma delimitación. ¿Por qué? Porque esa pleura, en estas condiciones, que es un espacio pleural que está comprometido, puede presentar también adherencias pleurales. Al haber una adherencia pleural, es decir, como que se pegoteara una hoja con la otra, te va a modificar sí o sí esa concavidad. Por eso, en la línea de Damoiseau, cuando semiológicamente se lo investiga al paciente, pueden tener otro tipo de limitación. Pero eso es clínica. Radiológicamente, el signo del menisco es una línea curva, cóncava hacia arriba. Siempre. ¿De acuerdo? Con variantes como vamos a ir viendo. Fíjense, por ejemplo, saco un momentito esto, fíjense este otro caso que les mostré un momentito recién, otro derrame pleural. En este caso, se está afectando el hemitórax izquierdo. El hemitórax izquierdo, no el pulmón izquierdo, por favor. Un derrame pleural mucho menos importante o mucho menos significativo que el que veíamos anteriormente. Si yo tengo que ponerle un calificativo, diría un derrame pleural leve. Si tengo que ponerle un número en la escala numérica que hablamos, y bueno, un derrame pleural de grado 1 podemos hablar. Pero fíjense que siempre la opacidad es muy marcada, muy blanco, vemos, y es absolutamente homogénea. Y otra cuestión más, el derrame pleural, de la etiología que fuera, ya sea líquido, inflamatorio, sangre, pus, lo que fuera, me marca signo de la silueta positivo con cuanta estructura entra en contacto. Y fíjense, este derrame pleural me hace signo de la silueta positivo con el corazón.
porque yo no veo acá dónde termina el borde cardíaco y empieza el derrame. Contacta, está junto al corazón. Este signo, perdón, este derrame pleural me marca signo de la silueta positivo con el hemidiafragma derecho. Yo no sé dónde está el límite, la curvatura, la convexidad del hemidiafragma izquierdo. ¿Por qué razón? Y porque el derrame pleural está contactando, está tocando el diafragma. Si están en el mismo plano, si son contiguas una con otra, borran sus límites individuales, signo de la silueta positivo. Este derrame pleural me hace signo de la silueta positivo con la parrilla costal izquierda, inferior izquierda, porque también está contactando con las costillas o con la parrilla costal, signo de la silueta positivo. El derrame pleural hace signo de la silueta positivo con cuanta estructura entra en contacto. Vamos un segundo al ejemplo anterior. Fíjense, signo de la silueta positivo con el diafragma, signo de la silueta positivo con el corazón, signo de la silueta positivo con los vasos, con el pedículo vascular, signo de la silueta positivo con la pared costal. El derrame pleural hace signo de la silueta positivo con cuanta estructura entra en contacto. Volvemos a hablar acá como signo. Es el límite superior en menisco con el número 2, acá lo tienen, llamado entonces signo del menisco. Como les explicaba recién, borramiento del diafragma, porque hace signo de la silueta positivo entre el diafragma y el derrame pleural. Ausencia de broncograma aéreo. Esto es una obviedad, no hace falta ni decirlo. El broncograma aéreo, ¿se acuerdan? Que era significativo de enfermedad o de patología alveolar. ¿Qué era el broncograma aéreo? Ver la vía aérea con aire, el bronquio con aire normal, y rodeado de todo un aumento de la densidad de tipo alveolar, la neumonía, por ejemplo, la neumonía típica, la neumonía bacteriana, donde veíamos y tomábamos al signo del broncograma aéreo como signo característico de las neumonías, no de la telectasia, ¿se acuerdan? Porque en la telectasia, atelectasia propiamente dicho, es decir, el colapso obstructivo, vamos a tener un taponamiento de la vía aérea. No voy a ver aire en la vía aérea. Obviamente, acá, ¿por qué no tengo broncograma aéreo? Y porque no tiene por qué haber afectación del pulmón. Yo no sé si el pulmón que no veo acá en la región basal está ocupado, está afectado o está normal, porque este líquido, este derrame pleural, me vela, me borra todo lo que hay por detrás. ¿Puede haber una neumonía? Sí, por supuesto. Yo les dije al principio que uno de los tipos de derrame pleural que podemos encontrar es el derrame paraneumónico. Pero yo acá no veo la neumonía. Si este paciente la tuviera, no la veo porque el líquido es muy denso y me tapa la neumonía. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Fíjense que, así como hay derrames pleurales típicos, los dos ejemplos que les mostré, y como esos dos hay miles, yo les mostré dos característicos para tenerlos, después ya vamos a ver en los repasos, hay también otros derrames pleurales que son atípicos. Cuando yo hablo de atípico, es algo, y discúlpenme la obviedad, es algo que no es típico. Es decir, que no es común, que no es lo habitual, que no es lo que acostumbradamente aparece. También tenemos derrames pleurales atípicos. Uno de ellos, un ejemplo, es el derrame pleural intracisural. Si yo digo intracisural, va a ser una colección de líquido habitualmente de escaso volumen que se va a ubicar dentro de una cisura o en el espacio cisural. ¿Se acuerdan lo que era la cisura, verdad? La delimitación entre un lóbulo pulmonar y otro, que va a estar dado por la hoja visceral de la pleura que entra al pulmón, me delimita un lóbulo y vuelve a salir, digamos. Frecuentemente a estos derrames se los suele ubicar dentro de lo infrecuentes, les aclaro porque son raros, pero ya van a darse cuenta por qué hago una parte con esto, se lo suele ubicar más frecuentemente en la cisura menor.
Si yo hablo de cisura menor, obviamente estoy hablando de pulmón, acá sí, de pulmón derecho. La cisura menor, o también cisura horizontal, estaba más o menos donde yo les estoy marcando acá con el cursor. Es así, el lóbulo superior hacia arriba, del lóbulo medio hacia abajo. En ese pequeño espacio intracisural se puede acumular líquido, que habitualmente es líquido inflamatorio o líquido secundario a una insuficiencia cardíaca y habitualmente, como les digo, de pequeño volumen. Y lo vamos a ver como esta imagen que ustedes tienen acá. Ojo con esto. Tiene, como nos dice acá, una forma elíptica. Todos sabemos lo que es una forma elíptica. Forma de una elipse. Es una forma, digamos, ovalada, pero con los dos extremos afilados. Eso es una forma elíptica. Un margen lateral afilado que viene hacia la cisura menor, porque la cisura menor está acá exactamente, donde marca la flecha. Les aclaro que esto ya es hilar bastante fino. Quedémonos con esta imagen. Suelen ser frecuentes en la insuficiencia cardíaca. Les dije hace un momento. Y es lo que se suele llamar tumor evanescente o tumor fantasma. Porque si yo veo esta imagen así un poco aisladamente del contexto del paciente, yo veo como si fuera una densidad. Puede ser una masa, ya vamos a ver un poco más adelante qué es una masa, una imagen densa que tiene más de 3 o 4 centímetros de diámetro, que puede ser de contenido líquido o de contenido o de estructura sólida. Bueno, yo pienso que es algo de eso, pero de entrada no voy a pensar que esto sea un derrame pleural, porque nosotros tenemos como inyectado el concepto de derrame pleural, buscarlo abajo, el signo del menisco, sobre las zonas de los senos costofrénicos, o si fuera más alto, más arriba, pero el menisco, etcétera, etcétera, pero no esto que está acá. Por eso esto se llama tumor, porque parece una tumoración evanescente o fantasma. ¿Por qué evanescente o fantasma? ¿Saben ustedes qué quiere decir evanescente? Es un término que yo no sé si ustedes cursaron ya o no todavía dermatología. En la medicación dermatológica van a escuchar mucho este término. Las cremas son evanescentes. Fíjense que la medicación dermatológica de uso tópico, de uso en superficie, pueden ser cremas, pueden ser pomadas, pueden ser ungüentos, que son diferentes. Ojo, nosotros por ahí es como que ponemos todo en la misma bolsa. Decimos crema, como decimos pomada, ungüento, no, son diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre estas cuestiones? Ahora se van a dar cuenta por qué les explico esto, para entender este término. La crema, dermatológicamente hablando, por supuesto, tiene una característica que es la evanescencia. ¿Qué quiere decir evanescencia? Que desaparece, que se evapora. Piensen ustedes, todos alguna vez lo habrán hecho, se colocan alguna crema humectante para manos o para el cuerpo, una crema humectante, se frotan una mano con la otra, o si se ponen en la cara, se frotan la cara, o un protector solar o lo que fuera, y al cabo de un tiempo, de un ratito, desapareció. En parte la piel la absorbió y en parte se evaporó en el aire. La crema es evanescente siempre. ¿Qué es una pomada? La pomada tiene un excipiente o una base aceitosa. La pomada permanece más tiempo en superficie, porque ese paciente va a necesitar que esa pomada quede más tiempo sobre su piel para que la piel pueda absorber lentamente, pero en un lapso de tiempo importante, la droga o el medicamento. Pomadas hay muchísimas. Un ejemplo, se me ocurre, porque todos la conocerán, el medicamento, el hipoglós pomada, que se le suele poner para la cola de los bebés cuando se paspan, cuando se lastiman. Fíjense que el hipoglós es una pomada. Ustedes le pasan y queda como aceitosa.
Si ustedes tenían crema en sus manos, se pueden enjuagar con agua solamente y se terminó, no tienen más crema. Si ustedes tienen una pomada, porque pusieron pomada en algún lugar, con agua no se les va, porque tiene aceite, tiene grasa, es untuosa. Tienen que lavarse con jabón o con detergente para saponificar esas grasas. Y el grado máximo de untuosidad de una medicación farmacológica tópica es el ungüento. El ungüento es aceite puro, por decirlo de alguna manera. Fíjense que esas medicaciones son las que se suelen indicar, el ungüento, y sobre la zona donde colocamos el ungüento se suelen colocar paños de polietileno o de plástico, porque si no el paciente se ensucia y se enchastra íntegro, para proteger, porque eso va a quedar indeterminadamente. Hasta que el paciente se lo retire, eso va a seguir actuando en superficie. Entonces, tumor evanescente, porque desaparece, como las cremas evanescentes. De ahí ustedes entenderán por qué también a este derrame atípico se lo suele llamar tumor fantasma. ¿Qué característica tiene un fantasma en el colectivo imaginario? El fantasma desaparece, aparece y desaparece. Espontáneamente, desaparece. Por eso también se lo denomina tumor fantasma. ¿Y cómo desaparece? Porque si a este paciente que me produjo este derrame pleural atípico intracisural, yo medico su patología de base, si es una insuficiencia cardíaca, le doy la indicación que tiene, diuréticos, cardiotónicos, digitálicos, lo que ustedes quieran, antihipertensivos, ustedes manejarán mejor. El paciente hace la medicación, cumple con las indicaciones y esto desaparece. Porque este líquido que era de origen inflamatorio, se solucionó la causa, se terminó el problema. Si fuera un tumor real, denso, parenquimatoso, ningún tumor, ninguna tumoración desaparece médicamente, con un tratamiento médico. La extirpación será quirúrgica. Entonces, el derrame pleural atípico intracisural, recuérdenlo, en el hemitórax derecho, en la cisura menor del pulmón derecho, una pequeña cantidad de líquido que se acumula y es lo que llamamos ese tumor evanescente o también llamado tumor fantasma. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Les quiero mostrar, a ver, acá hay alguna pregunta, parece, en el chat. ¿Los tumores tienen ese nivel de densidad o son más densos? Ya vamos a ver un poquito más adelante. Pueden tener ese tenor de densidad o pueden ser mucho más densos. Depende de cuál es la estructura celular de ese tumor. Pero ya lo vamos a ver. Hablábamos de derrames pleurales atípicos. Bueno, les muestro otro ejemplo de otro tipo de derrame pleural también atípico. El derrame subpulmonar, independientemente de cuál sea el líquido, sea exudado inflamatorio, sea pus, sangre, lo que ustedes quieran. ¿Por qué atípico? Fíjense la imagen. Fíjense esta imagen. Fíjense, vamos a la zona basal de ambos hemitórax. Un hemitórax, ya sea el derecho, sí, el derecho dije bien, o el izquierdo, ¿puede tener en su base una imagen así tan recta? Sí, ahí está el diafragma, y el diafragma es curvo, convexo hacia arriba. Pero acá yo tengo una línea prácticamente recta. Fíjense que en este caso, lo que nosotros estamos viendo acá es un paciente que tiene una muy pequeña cantidad de líquido libre en el espacio pleural, es decir, un derrame pleural muy pequeño, que todavía no me borra el seno costofrénico, pero me cambia su forma. No vemos más ese seno agudo, puntiagudo, ya lo veo como un ángulo recto o inclusive un ángulo obtuso. ¿Por qué razón? Porque este líquido que está acá está ubicado por debajo del pulmón. Si yo digo por debajo del pulmón, estoy diciendo entre el pulmón y el hígado. Obviamente, el diafragma en el medio, por supuesto. Pero me borra, me cambia, mejor dicho, la forma del ángulo
pero yo no veo el menisco todavía. Es muy pequeña la cantidad de líquido que aparece. De este otro lado, más pequeña todavía. En este caso, lo que se suele hacer o se suele indicar al paciente, cuando vemos esta imagen y sospechamos ese derrame pleural atípico de pequeño volumen, de localización subpulmonar, es decir, por debajo del pulmón, se suele hacer esto que está acá. ¿Y ustedes saben qué es esto? Lo mencionamos cuando yo les presenté todo el menú, ¿se acuerdan? Radiológico al principio. Había una proyección que les dije, radiografía de tórax, de frente, en decúbito lateral con rayo horizontal. Acá la tiene. A este paciente, que tiene este pequeñísimo derrame pleural, yo lo quiero acentuar, quiero marcarlo mejor. ¿Qué le voy a hacer? Lo acuesto sobre la mesa de examen, en decúbito lateral, lo pongo de costado, apoyando el lado del supuesto derrame. En este caso, fíjense que esta radiografía puede corresponder perfectamente a este paciente. Lo acuesto sobre el lado derecho, donde tengo ese supuesto derrame. Espero un ratito para tomar la radiografía, que este líquido, si hubiera realmente, se reacomode. ¿Por qué se reacomode? Porque el líquido siempre va a buscar la parte más declive, más baja. Y yo a este paciente, al acostarlo en decúbito lateral, apoyando ese lado, fíjense que esta pared torácica me queda en el punto más bajo. Espero un rato, cosa de que este líquido, pequeña cantidad libre, me haga esto, se me corra acá y me aparezca en este punto. Y fíjense que acá veo como un nivel de líquido en este hemitórax derecho. Eso a mí me está asegurando que esta imagen de la radiografía que ustedes veían acá efectivamente correspondía a un derrame pleural subpulmonar atípico de pequeño volumen. Tengo dudas. No me convence la proyección en decúbito lateral. No me resulta del todo definitoria. ¿Qué le hago? Esto que aparece acá. No puedo correr esta imagen porque esto que yo les estuve explicando es lo que está ahí, dice acá. Pero yo les... A ver. Ahí está, perfecto. Elevación del límite inferior del pulmón. La parte más alta del diafragma es más externa, es lo que estamos viendo, ¿eh? El seno costofrénico lateral borrado con otra forma. Diagnóstico, hagamos la proyección en decúbito lateral con rayo horizontal que recién les dije. ¿Por qué? ¿Qué es esto de rayo horizontal? Yo al paciente lo acuesto de costado, apoyando el lado, pero el rayo siempre entra horizontal al tórax del paciente. Siempre, para poder tener esta imagen. O lo otro que puedo pedir, y es muy confiable el resultado, y yo sugiero hacerle al paciente una ecografía. Y fíjense que esto por ahí no nos va a terminar de sonar del todo. Ustedes no habrán escuchado seguramente hablar de una ecografía de tórax. Al paciente se le pidió una radiografía de tórax, sí, seguramente. Se le pidió una tomografía computada de tórax, perfecto, se le pidió. Se le pidió una resonancia magnética, correcto. Pero se le pidió una ecografía de tórax, yo no creo que lo hayan escuchado. De tórax me refiero a la parte respiratoria, ¿eh? Ya les explico por qué. ¿Y por qué no me suena una ecografía de tórax? Porque el aire es un pésimo conductor del ultrasonido. El ultrasonido, habíamos hablado al principio, es el fundamento físico de la ecografía, de la ultrasonografía. La ecografía, el ultrasonido, mejor dicho, se difunde, viaja muy bien en un medio líquido. Si ustedes quieren hacer una ecografía ginecológica o de un embarazo de no muchas semanas de gestación, a esa paciente le van a pedir que tome una buena cantidad de líquido, por lo menos 2 litros, y que no orine. ¿Por qué? Porque el ecografista va a aprovechar esa vejiga llena de líquido como si fuera, como nosotros llamamos, una ventana acústica. Por ahí entramos con los ultrasonidos. Por ahí se apoya el transductor. El transductor es ese aparatito que el ecografista tiene en la mano y lo desplaza sobre el paciente. Ahí se apoya
Y lo primero que va a estar en contacto cuando los ultrasonidos atraviesen la pared abdominal o pelviana va a ser la orina. Entonces vamos a tener una muy buena señal ecoica. En tórax, al haber aire, yo apoyo el transductor sobre el tórax del paciente, sobre los hemitórax, sobre los pulmones, y no tengo respuesta. ¿Por qué? Porque tengo aire. Y el ultrasonido no se difunde en el aire, lo hace en el líquido. Y entonces acá, ¿por qué le pido una ecografía? Sencillito, porque lo que yo estoy buscando en este paciente es presencia de líquido. Entonces, si tiene líquido, aunque sea poquita cantidad, en esta zona, acá, el ecografista va a apoyar el transductor y lo primero con que se va a encontrar ese ultrasonido cuando entre va a ser con este líquido pleural. Voy a tener una buena respuesta ecoica y la ecografía me va a decir, sí señor, hay líquido. O, en el otro caso, no tengo respuesta ecoica, no hay líquido. Eso será otra cosa. ¿De acuerdo? Ahora, sí van a escuchar y lo vamos a trabajar detalladamente cuando veamos la parte cardiovascular y hablemos de los estudios imagenológicos a nivel cardiovascular. Fíjense que la ecografía se usa muchísimo. Habrán escuchado hablar de la ecocardiografía. Habrán escuchado hablar de la ecografía Doppler, o como se suele llamar, la ecodoppler. ¿Por qué? Porque la ecografía, la ecocardiografía, es la ecografía del corazón. Y el corazón, si bien está en el tórax, en el mediastino, es un órgano hueco que está lleno de sangre, y la sangre es líquida. Entonces voy a tener una muy buena respuesta ecoica. El ultrasonido va a funcionar muy bien. Ecocardiografía es la imagen ecográfica del corazón. Vamos a estudiar funcionamiento valvular, paredes cardíacas, etcétera, ya lo vamos a ver. Y la otra ecografía a este nivel va a ser la ecografía Doppler. ¿Cuál es la ecografía Doppler o qué es la ecodoppler? La ecografía que vamos a hacer, pero sobre los vasos sanguíneos. El Doppler arterial y el Doppler venoso. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar sobre conductos, los vasos, arterias, venas, que tienen líquido, tienen sangre en su interior. Se puede trabajar muy bien con ecografía, a ese nivel. ¿De acuerdo? Bueno, a ver si hay alguna pregunta en el chat. Aparentemente no tengo. Bueno, paramos unos minutitos, hacemos nuestro recreo y continuamos la otra parte. ¿De acuerdo? ¿O hay alguna pregunta? O si hubiera, pónganmela en el chat y la contesto públicamente, digamos. En unos minutos retomamos entonces. Después vamos a ver el título. Fíjense esta radiografía, un tórax de frente y el correspondiente perfil, digamos. Fíjense que a simple vista me va a llamar la atención, digamos, esto que yo tengo acá, perdón, esta imagen. Fíjense que la densidad del hemitórax izquierdo no es normal, acá, porque tengo una radiolucidez normal, muy similar a la del otro lado, a la del hemitórax derecho, pero de pronto me interrumpe y paso de esta radiolucidez, de esta radiotransparencia, de esta imagen negra, a una imagen blanca, radiodensa, radiopaca, homogénea, pero con una característica diferencial a las que habíamos visto. Un límite neto horizontal superior. Lo tienen acá visible en el frente, lo tienen acá visible en el perfil. Fíjense que cuando yo, en lugar de tener un menisco acá que me marca la separación entre el líquido y el pulmón normal, digamos, por arriba, en lugar de ese menisco, de esa línea curva cóncava hacia arriba, tengo una línea totalmente recta, voy a hablar de un nivel hidroaéreo. Nivel hidroaéreo. Es la traducción imagenológica de una patología que vamos a llamar hidroneumotórax. Hidroneumotórax. Es decir, líquido, aire
en el tórax. Nuevamente aclaramos, en el tórax, sí, pero ¿dónde? En el espacio pleural. Este paciente tiene en el espacio pleural de este hemitórax izquierdo aire libre, con el número 2 acá, líquido por debajo. Fíjense que yo acá, en esta zona, no tengo trama broncovascular. Fíjense que el ilio se descendió bastante porque el pulmón se está ubicando por acá abajo. Esto es aire libre en el espacio pleural, esto es líquido libre en el espacio pleural. Al no tener un espacio cerrado, como es el espacio pleural, pierdo la ascensión por capilaridad, pierdo la concavidad superior, pierdo el menisco y tengo una línea absolutamente recta. Eso es un nivel hidroaéreo. Vuelvo a repetir, aire y líquido juntos en el espacio pleural. Obviamente, condición indispensable para marcar este nivel hidroaéreo, el paciente tiene que estar posicionado de pie. Si no, no lo vamos a ver. Este término, este nombre de nivel hidroaéreo, lo vamos a ver mucho en el bloque temático que continúa, que es el de imagenología del abdomen. Vamos a ver numerosas imágenes que las vamos a referir como niveles hidroaéreos a nivel abdominal. Patología de un abdomen agudo, obstructivo, no vamos a entrar en eso ahora. Pero acá lo mencionamos también como nivel hidroaéreo cuando encontramos líquido y aire en el espacio pleural. Fíjense en el perfil, acá vemos esta línea que se ubica acá, líquido por debajo, aire por arriba. Y ustedes me dirán, ¿cómo líquido por abajo si yo acá estoy teniendo una imagen de aire? Por supuesto, pero porque esta es una proyección de perfil y este aire que yo veo acá corresponde al aire de la región basal del pulmón derecho, que está normal, no está comprometido. Por lo tanto, voy a ver a través de la densidad del líquido que tuviera, del líquido del derrame pleural, voy a ver imágenes con densidad aire que corresponden al aire del otro pulmón del derecho, que en este caso está normal, no está comprometido. Algunos consideran a este hidroneumotórax también como dentro del grupo de los derrames pleurales atípicos. Atípicos por el hecho de que además de líquido, el paciente nos va a presentar aire o vacío, como ustedes quieran, en el espacio pleural. Hidroneumotórax. Cuando pensamos en hidroneumotórax, recuerden, lo que nos tiene que venir a la cabeza, a la mente, es un nivel hidroaéreo, no menisco. El menisco se da el líquido solo en un espacio cerrado que va ocupándolo. Acá en este espacio hay líquido y hay aire, ya no es un espacio cerrado. ¿Alguna pregunta? A ver, acá me aparece una pregunta en el chat, a ver qué dicen. Leandro, ¿por qué causa se podría dar? Por ejemplo, una patología traumática, un paciente que tiene una herida de arma blanca, una puñalada, un punzón, lo que fuera, donde voy a tener aire que va a entrar del medio ambiente y sangre que se me va a acumular en el espacio pleural por la producción de la herida. Un ejemplo. Puede ser alguna cavidad purulenta, ya vamos a ver cuando veamos después cavidades y abscesos y demás, que puede llegar a tener dentro de la cavidad líquido y aire. Es un derrame típico, en el perfil también vemos la densidad aire del otro pulmón, me pregunta Alberto, es un derrame típico. No sé si es una afirmación o una pregunta lo tuyo. Aparentemente una pregunta, sí. En el perfil también vemos la densidad aire del otro pulmón. Claro, no sería un derrame típico, no es. ¿Por qué? Porque el derrame pleural típico es el que habíamos visto, que es en el espacio pleural solamente líquido, de la clase que fuera. Pero acá, en este caso, además de líquido, hay aire. Por eso lo del hidroneumotórax. Por eso algunos, no todos los autores, lo consideran como un derrame pleural atípico. Atípico porque no está dentro de lo común, dentro de los más habituales. Bueno, y para ir terminando nuestro encuentro de hoy, les quiero mostrar esta última imagen,
comentar un poquito, les quiero presentar, mejor dicho, otro signo dentro de los signos radiológicos que vamos a conocer a nivel del tórax, que es el signo de los ángulos. También se lo suele llamar signo pulmonar o extrapulmonar. También se lo llama signo de los ángulos de Bernoulli. Lo mismo. ¿Qué me dice este signo? Es un signo que a mí me sirve para ubicar anatómicamente si una imagen que estoy observando está dentro del pulmón o está fuera del pulmón. Cuando digo fuera del pulmón, generalmente me estoy refiriendo a la pleura, al espacio pleural. Está fuera del pulmón, ya está en el espacio pleural. ¿Qué me dice este signo? Cuando yo tengo una imagen densa como esta que está acá, nos ubicamos en la imagen, ¿verdad? Esto es una radiografía de tórax, de frente, estamos viendo el hemitórax izquierdo, donde veo una imagen densa que está contra la pared, fíjense, con bordes curvos, netos, pero que entre esta imagen densa y la pared costal se me marca un ángulo obtuso. Lo mismo por acá, acá no está muy bien, se nos pierde un poco visualmente, pero acá se ve muy bien. Fíjense, ángulo obtuso entre la masa y la pared. Cuando presenta un ángulo obtuso, recordamos por favor qué es un ángulo obtuso, el que tiene más de 90 grados, o también llamado ángulo abierto. Cuando presenta ángulo obtuso, esta masa es extrapulmonar. Se ubica en el espacio pleural. Es como si yo tuviera, fíjense, esta mano mía sería la pleura visceral, esta la pleura parietal, en el medio ese espacio pleural y algo crece, se desarrolla en el espacio y me hace esto. Me despega esta pleura visceral de la parietal. Y acá me va a dar a continuación un ángulo obtuso. Esto es algo que está creciendo, que se está desarrollando, que se está ubicando en el espacio pleural. ¿Qué puede ser? Un derrame pleural tabicado, que puede darse, ya lo vamos a ver, cerrado. Puede llegar a ser un tumor pleural, ese tan temido tumor pleural, mesotelioma pleural, de una malignidad increíble, por la rápida diseminación, por la ubicación anatómica, etc. Esto puede llegar a ser una formación quística que esté en el espacio pleural. Pero lo concreto, no sé qué es exactamente, pero a mí el signo de los ángulos me dice que esto no está dentro del pulmón, que esto está fuera del pulmón, es decir, en el espacio pleural. Ahora, cuando yo tengo, vamos a la otra imagen, una imagen densa, como si fuera una masa importante, en este caso ubicada en el hemitórax derecho del paciente. Pero esta masa con bordes bastante definidos, como el caso de esta otra también, esta masa me forma ángulos agudos con la pared, fíjense, ¿qué es un ángulo agudo? Es un ángulo que mide menos de 90 grados, también llamado ángulo cerrado. Esto es pulmonar. Esto está ubicado dentro del pulmón y se está apoyando contra la pared. Supongan que esta es la pared, como está acá, y mi mano puede ser un tumor, puede ser un gran quiste hidatídico, puede ser cualquier otra posibilidad. Está dentro del pulmón y se apoya contra la pared. Los ángulos que forma la masa con la pared son ángulos agudos, son ángulos cerrados. La masa es pulmonar. El signo de los ángulos, entonces, redondeando, me sirve para ubicar, localizar lesiones en el tórax. En el tórax pueden ser lesiones extrapulmonares, ángulos obtusos con la pared, pueden ser lesiones pulmonares o intrapulmonares, ángulos agudos con la pared. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Si hay alguna duda, abran su micrófono, me la preguntan o me ponen en el chat, como ustedes quieran. Hasta acá vamos a llegar, porque mañana vamos a comenzar con este otro tema, que es el de semiología radiológica. Y acá
tenemos bastante para hablar. Vamos a hablar de nódulos, de masas, de cavidades, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Si no hay preguntas, mañana a las 5 de la tarde, a las 17, nos volvemos a encontrar entonces para avanzar con nuestro tema de imagenología del tórax. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? A ver, tengo acá en el chat. Ah, perfecto. Bueno, gracias a ustedes por estar, por seguirme, por interesarse, por preguntar. Cualquier duda, como siempre, por favor la plantean, que la duda de uno de ustedes puede ser la duda de varios o de muchos, ojalá que no, pero puede ser. Entonces, por favor, me lo dicen, lo explicamos, lo hablamos, no hay ningún inconveniente. Nos vemos mañana entonces a las 5 de la tarde, vamos a continuar. Hasta mañana, que sigan bien. Hasta mañana, doctor. Hasta luego, doctor.